Arranca Entre Cuatro Paredes, la columna vertebral de Cómo la ves. Vení, sumate al debate. Arranca el Entre Cuatro Paredes. Estamos muy contentos con la repercusión que está teniendo en YouTube. Semana a semana, yo no lo digo todas las semanas porque bueno, ya cansa, pero semana a semana tenemos muchas vistas. Les pedimos como siempre que si nos están viendo por YouTube en vivo o en el on demand, pongan me gusta, que nos comenten. Si pueden, que se suscriban al canal, todo eso nos viene muy bien y es lo que están haciendo muchos de ustedes todas las semanas. El me gusta está un poco flojo, así que si lo están viendo, manito para arriba en este momento, por favor. El Entre Cuatro Paredes de esta semana intitulado Un plebiscito contra Milei. La semana pasada dijimos que esta elección de medio término es determinante para el futuro del gobierno de Milei. No porque las elecciones de medio término te anticipen lo que va a ocurrir en el próximo turno presidencial, eso no pasa casi nunca, sino porque este es un gobierno en el que todo está atado a la supuesta popularidad del presidente. Esa supuesta popularidad, digo supuesta porque bueno, es lo que miden las encuestas, va a tener una traducción concreta a votos en estas elecciones de medio término, en un gobierno con una estabilidad macroeconómica atada con alambre y sostenida en última instancia por un supuesto respaldo social al ajuste. Recuerden que en el informe del JP Morgan que publicó Lean hace 2 semanas, que se recomendaba salir del carry trade y llevarse los dólares. JP Morgan, principal banco de inversión de los Estados Unidos, se hablaba ya del potencial ruido político electoral como una de las razones para no poner la plata hoy en la Argentina. Ese riesgo ya se hizo presente esta semana. Hasta acá el presidente tenía neutralizado al Congreso, con poquitos diputados, con poquitos senadores, tenía neutralizado al Congreso. Esta semana eso lo perdió con una derrota durísima. De acá a octubre todo el sistema va a estar a la espera de cómo le va al gobierno en estas elecciones de medio término. Quedó todo atado a que Milei demuestre que tiene respaldo. No quiero ser tremendista con esto. Creo que es natural que a esta altura del año todo quede atado a el resultado electoral. Pero el propio Milei es el que está diciendo que puede haber un desvío en el programa económico, si es que le tocan el superávit, pero que en octubre va a arrasar el oficialismo y en diciembre va a volver a poner todo en su lugar. Hay una estrategia arriesgada de parte de la Casa Rosada, arriesgada, pero que puede dar sus frutos, que es la confrontación directa con los gobernadores. ¿Por qué? Bueno, porque en octubre hay 24 elecciones, no hay una elección. ¿Cómo hace Milei para nacionalizar cada una de esas 24 elecciones y que no se conviertan, como pasa casi siempre, en aquellas que no están nacionalizadas, la de la ciudad, la de la provincia de Buenos Aires, en una elección en la que se juega más la gestión provincial que la gestión nacional? Bueno, me parece que es inteligente de parte de la Casa Rosada convertirlo en una batalla entre Milei y cada uno de los gobernadores, para que sea en todo caso no un plebiscito de la gestión provincial, sino un plebiscito de la gestión nacional. Ganará el oficialismo nacional en algunas provincias, en otras saldrá segundo, pero se asegura de esa forma un buen resultado y una buena composición del Parlamento, y se asegura el objetivo de mínima, que es tener un tercio propio y no prestado a partir del 10 de diciembre en una de las 2 cámaras del Congreso, y con eso asegurarse la resistencia a un veto presidencial. El tema es, y acá es algo que voy a poner a debate, hasta qué punto esa estrategia afecta la estabilidad económica de acá a octubre. Hasta qué punto ese tembladeral no puede afectar lo poco que consiguió Milei, o lo importante que consiguió Milei, que es la baja de la inflación. Sin eso garantizado, no hay estrategia electoral que valga. Yo no veo un cisma político, económico. Creo que todo gobierno en los meses previos a una elección siempre atraviesa en un momento de turbulencia, y este gobierno la atraviesa también
y todo va a quedar en terreno de campaña. Y de acá a octubre todo va a estar inestable, como está en general en la previa de las elecciones. Pero me parece que ha demostrado hasta acá cierta capacidad para sostener con alambre esta, entre comillas, estabilidad. Pero el otro tema que se pone en juego es en qué términos se va a dar ese plebiscito. Va a ser un plebiscito sobre, o sea, si los términos del plebiscito los va a poner el gobierno o los va a poner la oposición. Va a ser un plebiscito sobre la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, como quisiera el gobierno, o un plebiscito sobre los vetos de Milei, un plebiscito sobre el aumento a las jubilaciones, un plebiscito sobre que haya más fondos para la discapacidad. Retomo el título de esta entrega de hoy. En las campañas se discute de una sola cosa habitualmente. Se responde a una pregunta. El que logre instalar de qué tema se discute, a qué pregunta se responde, es el que habitualmente gana la elección. No es una cuestión de la habilidad de los estrategas, de Santiago Caputo contra el estratega del otro lado para ver qué tema se instala. No, tiene que ver con que hay temas que la sociedad toma como ejes de acuerdo a la verdadera situación social. La oposición tiene en este sentido una gran oportunidad, de acuerdo a lo que estamos atravesando, para instalar un plebiscito más acorde a sus intereses. La de plantear la campaña como un plebiscito de los vetos que va a sacar Milei, algunos ya anunció, y a los que vendrán si avanza el resto de las leyes que está empujando la oposición, que tienen que ver con temas muy sensibles. La salud pública, la educación pública, las jubilaciones. La campaña tiene que ser un plebiscito contra esas políticas de Milei, tiene que ser un plebiscito contra Milei. Vieron que esta semana salió Teresa García, muy cercana a Cristina Kirchner, a insistir con que un eje de campaña tenía que ser, o un eje central de campaña, Cristina libre. Bueno, yo ya se los dije, para mí sirve como telón de fondo, sirve como aglutinante. Ahora, no sirve, creo, como eje de campaña para interpelar a un sector mayoritario de la sociedad. Así como en el 2013, Massa, opositor de Cristina en ese momento, logró instalar, 2013 que la Argentina era Suiza, ¿no? En comparación a esta Argentina, logró instalar que él era el instrumento para frenar una supuesta reelección indefinida. Hoy hay una coyuntura que permite presentar estas elecciones como una oportunidad para sostener con votos en el Congreso cosas concretas. El aumento a los jubilados, el financiamiento del Garrahan y del resto de la salud pública, de las universidades. Esto se aplica tanto a estas elecciones del 7 de septiembre, que van a tener dos secciones con lógica nacional, la tercera y la primera, las secciones del conurbano, y se aplica, por supuesto, para las elecciones de octubre en todo el país. Lean, Nasa, ¿cómo la ven? Bueno, a mí me sorprendió algo esta semana que tiene que ver netamente con lo político, que es la reacción que el gobierno tuvo ante la derrota parlamentaria. Me empezaba a preguntar si es un gobierno que sabe perder o sabe analizar cuando una derrota es tan fuerte que te hace replegarte. Cuando uno ve que después de haber perdido, o sea, 50 votos en contra tuvo, ¿no? En el Senado más o menos 50 votos, el gobierno sale a decir, en realidad parece después de un boxeador que recibe una piña fuerte, queda como medio confundido. La primera reacción que tiene, que es Milei en la Bolsa de Comercio un ratito después de que eso pasa, tiene reacciones de una persona que ha sido golpeada muy fuerte en la cabeza. ¿Qué es lo que dice Milei en esa charla? Lo primero que dice, riéndose, dice vamos a vetar el aumento a jubilados, no sé qué. Y después de repente tiene una reacción cuasi infantil que es, que yo nunca la vi en política de esa manera, que es empezar a enumerar a los funcionarios de su gobierno, uno por uno, eso pasó en la Bolsa, diciéndole, este es el mejor en tal cosa, pero nombró hasta el ministro de Justicia en la Bolsa, que estaba sentado y dice, este que hace todo bien, después está Kirchner, que la verdad que es un fenómeno, después está Petovelo, que hace... Yo dije, ¿pero qué está pasando acá? Bueno, hay una cosa ahora, rara. Que vos me cites un discurso de Milei en el que el tipo parece desequilibrado,
no es, No es algo novedad. particular de esta coyuntura. No, iba a seguir, pero... Está bien, pero en ese punto estamos de acuerdo. ¿De qué? De que Milei habla como un desequilibrado, no solo. No, eso sí, pero ahora. acá no. Está bien, pero en general habla como un desequilibrado, pero acá hablaba como un desequilibrado, ¿cómo decirlo? Como si fuese un amnésico, digamos, como una cosa medio rara. No es que hablaba que de lo los que decía estaba mandriles, fuera de claro, contexto. digamos. Es la Vos no primera entendés- vez que lo ves hablando. No, pero vos no entendés por qué reacciona, porque no, ni siquiera una reacción fuerte, era una reacción que no tenía sentido, o sea, que mostraba más debilidad, porque una cosa que vos digas, che, son todos mandriles, y vos decís, bueno, el tipo saca pecho. Acá era como que estaba golpeado, no se sabía qué quería Ok, decir. Bien. Desorbitado. Claro, desorbitado. Ahora, Está bien, Y la la- primera la vez pre- que lo ven a Milei desorbitado. está no, bien. no, la pregunta que me hago es, porque en política lo más importante no es saber ganar, es saber perder. Como en todo, ¿no? Porque siempre perdés más que lo que ganás. Si la reacción que tiene el gobierno a la derrota es esa, o es lo que Caputo sale a decir después de lo que se vota en el Congreso, que es, primero él dijo que se iba a ir todo al diablo con Fantino y después salió a decir, la verdad que es lo mejor que pudo haber pasado esa votación. Sí. Esa es una declaración que muestra una debilidad total en la situación, una debilidad política total en la situación. O sea, vos no sabés qué decir y decir cualquier boludez. Porque decir que es lo mejor que pasó, porque la casta y todo eso, eso empieza a caminar por un pasillito más chico, digamos, porque ese discurso ya no va más. Una cosa que vos vetes un aumento de jubilado una vez y otra que lo vetes 5 veces, digamos. Ya eso, por más que vos digas casta, no camina. Y lo más curioso de todo esto es que todo esto que pasa, que además, insisto, tiene una particularidad más que se da sin oposición en el escenario. O sea, es el gobierno pisándose los pies entre ellos. La oposición no tiene candidato, el kirchnerismo no sabe quién va a poner la tercera. Ninguno definió nada, se abrió Parece una que va avenida. Magario. Se abrió una avenida del medio, toda la oposición está toda confundida, y sin embargo el gobierno hace eso. Ahora, déjame decir dos cosas más. La primera es, el gobierno dice, cuando reacciona a esto, yo te voy a ganar en octubre. ¿Qué tiene que ver eso con la situación que pasó? O sea, acá hay como una contienda deportiva. El gobierno dice, yo perdí, o sea, me goleaste, pero yo te voy a ganar en octubre. Bueno, Y porque ahí se cambia el escenario, claro, el legislativo. el Cambia escenario la legislativo. mayoría. Pero esa es la reacción ante una derrota en el Parlamento. Decir, te voy a ganar. ¿Y si no gana en octubre? es una pregunta. ¿O si gana por poco en octubre? Para mí sí tiene. Queda todo esa atado a eso, Bueno, queda pero todo atado a está eso. bien, pero lo que digo es una apuesta atrás de la otra. O sea, va 1 año y medio. O sea, políticamente, porque la fortaleza, nosotros hablamos el otro día de la fortaleza política del gobierno, que para mí está dada más contra el macrismo que contra el escenario general. Cada vez se ve más claro eso. No puede ser una contienda deportiva todo el tiempo, porque en general vos perdés. Sí, igual me parece normal que salgan a decir los vamos a ganar en octubre. Sí, O sea, es recordemos como que- Massa diciendo para la mí inflación es en un abril gesto- va a ser el 3%. No, bueno, Jamás pero cuando pasó, Massa dijo que la pero inflación en digo, abril era 3%, que lo dijo en este programa, Sí. la inflación Muy venía a bien. la baja. Está Acá bien, no. Pero escúchame, la semana pasada coincidimos en que el gobierno, si había algo para destacarle, era su fortaleza Sí. política o su Sí. destreza política. Sí. Yo no me quiero decir tampoco tan rápidamente de eso. No me ¿no? digo eso. Lo que No, estoy hoy diciendo no es que podemos tiene decir una... que son No. unos tarados políticos. Bueno, a ver, pero está bien. Pero venían caminando de una manera y hay decisiones políticas internas que sobre todo es darle más bola en lo que dice Gania Milei que en lo que dice Santiago Caputo, Está bien, que te pero- lleva a una situación. Bueno, a ver, Pero tiene que ver con que estás en la previa de las elecciones y que vos a esos gobernadores les tenés que ganar en la elección. Porque si no, vos vas a seguir teniendo siempre legisladores prestados. ¿Sí? sí. Entonces, yo no veo ilógico que en la previa de una campaña, en la previa de las elecciones, al gobierno le cueste más juntar los votos. Porque, bueno, hay situaciones en las que en cada provincia a uno... lo que pasa que quizás lo extremo es que este gobierno decidió no pagarle a nadie. Claro, no hacer acuerdos con nadie, ¿no? No pagarle absolutamente ni a los peleaste con ni a los todos. radicales peluca, a nadie. A Ahora, Macri, a nadie. si logra llevar esto y sostenerlo con alambres hasta octubre y después tener todos diputados propios que le sostengan el tercio sin pedirle nada a nadie, Sí, bueno, habrá sido una decisión inteligente. sí. Lo que digo es, llega octubre, sostiene esto hasta octubre. A mí me parece que me da la sensación, por cómo se dio la actividad legislativa,
que un poco se le está perdiendo el respeto al bravucón. ¿Me entendés? Como esta idea de, Milei llegó y arrinconó a todos los gobernadores, los dejó sin un mango, entonces a partir de ahí podía hacer lo que quería porque los gobernadores estaban atados a esa decisión. Pero me parece que un poco en este contexto de deterioro de la imagen de Milei, que las cuentas no terminan de dar. ¿Hay deterioro de la imagen de Milei? Y se ve en las encuestas. No se ve en las encuestas. Sí, en la que mejor está más parejo que otra cosa. Bueno, no sé. Pero la imagen, está estable. No significa estable. que no esté mejor. Yo no le doy mucha bola a eso, porque lo que vale es no lo que esté pasa en peor las que otro, no elecciones. significa que no esté peor que otro candidato, pero naturalmente empieza a bajar un poco la imagen. Bueno, no ocurrió en las encuestas. Bueno, no Milei no es candidato, o sea, es un indicador irrelevante. Lo que digo es, yo no entiendo por qué hay un relacionamiento, insisto, hay como una obsesión de relacionar lo que pasa en el escenario con un resultado electoral. Y eso está probado que no tiene nada que ver. A ver, Macri, perdón. ¿Cómo no vas a vincular los resultados electorales? Perdóname. Macri, ¿con cuántos votos se fue del gobierno? Con 40. 40% de los votos. O sea, hizo un desastre. Y lo apoyó el 40% de la población. Sí. Entonces, no vinculemos la situación del contexto. Puede darse en el margen. Pero nosotros no estamos diciendo, si saca 40, quiere decir que el gobierno es bueno. No estamos diciendo eso. No, yo lo que digo es, hagamos el análisis sin intentar buscarle una solución electoral a esto, porque todavía no está eso. No. Es que lo que yo estoy diciendo es, este gobierno se juega todas las elecciones, y cuando vos te jugás todas las elecciones, puede ganar, es un arma de doble filo. Sí, claro. Sí, claro. Sí, y además hay una cosa que para mí sí empieza a quedar en claro, que es, y esto hace mucho no hago una crítica al periodismo. A ver. Vamos a ver. Sí. Hace rato, ¿no? El bingo de Renú, sí, hace rato que está ese casillero en blanco. Ahora hay 2 o 3 cosas que parece que de repente empezaron a salir a la luz. La primera es que el programa no es sustentable. El programa económico no es sustentable. Recién lo acabas de decir vos, que estabas como en una duda, ahora lo confirmaste. Recién dijiste. Le sirve el hombre, la falacia del hombre paz. Me siento Milei. Me gusta que de acá surjan las máximas, ¿viste? Sí, que después los periodistas toman. Porque acá, o sea, hay como una especie de escuadrón de defensa del gobierno que aun cuando lo van a encontrar a Milei asesinando un panda en extinción acá en la esquina, van a decir, no, pero el panda lo estaba provocando. Viste que hay como una especie de defensa. Si no, por las dudas no le digamos nada. Bueno, hay una cosa que sí queda en evidencia, que es que el ajuste, y acá digo algo que es antipático, que es que la sociedad tiene o debe tener responsabilidades mayores a ir a votar y poner el papelito dentro de la urna. ¿Qué quiero decir? O sea que Milei no solo dijo, critica al periodismo, sino que critica a la sociedad. Milei dijo, voy a ajustar el Estado. Sí. ¿Qué entendió la mayoría del votante? Que no tiene responsabilidad, pero debería tenerla. Le van a sacar 2 choferes a un diputado y en vez de comer una docena de medialunas por semana, van a comer una medialuna. Sí. Eso es lo que interpretó la sociedad sobre el ajuste sobre el Estado. Bueno. El periodismo que hizo tampoco supo interpretar que era el ajuste sobre el Estado, que es básicamente 3 cosas, o 2 cosas, para simplificarlo. Cortarle el sueldo a los empleados públicos y cortarle el sueldo a los jubilados. Porque vos haces el ajuste sobre los lugares donde hay plata y te sirve. No haces el ajuste donde no hay plata. Si vos le sacás 2 choferes al secretario de Milei, no sirve para nada más que una cuestión simbólica. Te hago un aporte. Sí. Ahí vi un estudio de que todo el recorte del que se vanagloria Sturzenegger implica... Nada, 2% del total no del PBI, del gasto. Sí. Del gasto del Estado Nacional. Sí, es un informe del instituto que conduce Cato Podis, creo. Bien. Bueno, no me acuerdo el nombre. Sí, lo que pasa es que, a ver, digo, es cierto que la gente se desentendió de las bondades del Estado, que van mucho más allá de si tiene 1 o 2 trabajadores dentro del sector público. Digamos, a la hora de hablar de obra pública también está involucrado el Estado y digamos, en un montón de aspectos más de la vida cotidiana está involucrado. Pero bueno, la realidad es que, digamos, si uno tiene que analizar rápidamente si me conviene tener o no Estado y después va, por ejemplo, a un hospital público y ve que está lleno de gente y no hay ningún recurso, bueno, a la hora de votar rápidamente alguno que otro habrá dicho, esto puede ser que no esté funcionando, hace años que no está funcionando. Yo lo que digo es, hay que revisar un poco qué pasó atrás para que la gente se desentienda de las bondades del Estado. Yo voy en contra de la idea de los que dicen, bueno, la gente tiene que trabajar, no se puede ocupar de todo. Bueno, cada uno hace lo que quiere. O sea, si la decisión es yo voy a trabajar y no me ocupo más de nada, después cuando pasan cosas que nadie se sorprenda. Yo siempre digo, si en 2 años Caruso Lombardi es presidente de la República, no hay nada que asombrarse. O sea, porque vamos camino a un atolladero así. Gente que dice, vos hablas con gente en la calle y dice, no sé qué voy a votar, no sé qué voy a hacer. Bueno, o sea, socialmente tiene que haber alguna responsabilidad mayor, en el sentido
de la comprensión del escenario. Vos como, o sea... No creo que la gente sea estúpida. No, eso lo dijiste vos. Yo no dije que la gente Bueno, es estúpida. Yo lo que digo es que Estás hay que diciendo que la gente ocuparse está en más. cualquiera y que Caruso Lombardi va a ser presidente, ¿no? No creo. Bueno, a ver, fue Milei presidente, Sí, ¿no? O sea, Caruso Lombardi tranquilamente podría ser está presidente. Bien, pero hay que preguntarse las razones por las cuales Milei es presidente. Sí, ahora vos decís que los errores, vos decís que los errores de la política partidaria de todos los gobiernos son los culpables de que la gente no le dé bola a analizar el escenario. Puede ser, yo no estoy diciendo que no le dé bola a analizar el escenario. Yo estoy diciendo que la gente vota de acuerdo a sus necesidades más urgentes, a su metro cuadrado. ¿Y de quién es la responsabilidad de que la gente haya entendido que el ajuste sobre el Estado iban a ser 2 choferes menos? Pero es que eso lo decís vos haces No, una no lo digo interpretación yo, de que la gente pensó, está subestimando, la gente pensó que eran 2 choferes ¿Vos creés que menos. la gente pensó que le iban a ajustar a los jubilados? Pero es que no importa eso, la gente le iba como el orto hasta el 23. Sí. Después de 2 gobiernos muy malos y decidió cambiar y probar con otra cosa. Por eso la gente pensaba que desvincularse del Estado estaba bien. Está bien, ¿no? Pero eso, Gabriel, lo dice el kiosquero de mi esquina, no digamos más acá nosotros. O sea, yo lo que digo es, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Si la responsabilidad comunicacional es plantear los escenarios, vos tenés que decir, che, ¿qué es ajustar al Estado? Pues una respuesta fácil. Cuando Milei dice, voy a ajustar al Estado, ¿qué es lo que dice? Pero en eso estamos de acuerdo. Bueno, ¿no? Pero yo estoy diciendo que justamente creo que es una oportunidad para que un plebiscito, el gobierno está planteando esta elección como un plebiscito, e intenta que sea un plebiscito no solamente, que no solo se nacionalice la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, sino que se nacionalice todo el país. Bien, ese plebiscito, ¿en qué términos se va a dar? ¿Qué es lo que se va a discutir? Che, te bajé la inflación, que es lo que le gustaría que se vote al gobierno. Sí. Tenemos equilibrio fiscal. ¿Qué le importa a la gente el equilibrio fiscal? Incluso, ¿qué le importa a la gente la inflación si no llega a fin de mes? De acuerdo. Hay cuestiones concretas que se le presentan a la oposición para que esto se plantee como un plebiscito que no le sirva al gobierno nacional. ¿Y cuál sería un plebiscito que no le sirva? Bueno, estoy diciendo... Perdón, ¿cuál sería un plebiscito que... Sí, estoy en el medio, no sé. El que le sirve, el que le sirve y el que no le sirve, ¿cuál es? El que le sirve al gobierno es... Yo creo que el de la inflación todavía le sirve. Sí. Puede ser que sea una consigna medio vacía a esta altura, pero creo que le sirve. Creo que no le sirve que se planteen los términos de los vetos del presidente, que son cuestiones concretas, porque verdaderamente lo que pase ahora en octubre va a implicar que aumenten o no le aumenten a los jubilados. Entonces, es una votación sobre si los jubilados tienen que ganar o no 70 lucas más. Claro. A mí el otro día es una votación sobre si tiene que estar financiado el Garrahan, donde se atienden a los chicos de todo el país. Claro. A mí el otro día un consultor político me decía, nosotros lo que estamos viendo es que el gap, ¿no? Como la diferencia entre aquellas personas que encuestamos que priorizan su bienestar diario en términos micro, y aquellas personas que encuestamos que priorizan el bienestar en términos macro, aunque todavía estén flojos en los bolsillos, es cada vez mayor. Como que cada vez hay más gente que dice, bueno, me sacrifico un tiempo o entiendo que ahora estoy mal, pero es porque lo están haciendo por el bien del país, que la gente que en realidad está diciendo, como este gobierno todavía no me da para comer o no puedo llegar a fin de mes, la verdad que no sirve. Y ahí me dice, ojo, como me decía este tipo, porque el gobierno, te guste o no, está en la grande y el peronismo, te guste o no, está un poco más en la chiquita, digamos. A las soluciones macro, el peronismo responde con alternativas micro. El peronismo mira el bolsillo, mira el aumento del jubilado, el Milei mira el superávit. Leer algunos mensajes que tenemos un montón. Yo me pregunto cuál es el valor de las leyes. La ley de financiamiento científico se la pasan por las tarlipes desde que está Milei. ¿Cuál es la posibilidad de que incumpla cualquier otra ley o que los científicos no le importemos a nadie? Patricio de San Antonio Este. Cristina y Teresa tienen las 4 comidas, los miércoles del infierno sin nada, ni trolls, ni youtubers, sentido común. Hay que hacer lo que hay que hacer. Malena de San Jorge. Estimados, en lugar de analizar al Ejecutivo, pongan la mirada sobre la conformación de listas de la oposición. Son siempre los mismos que se juntan en un cuartito y ponen a dedo a los Cuader, Insaurralde de la vida. La gente no es boluda y lo ve. Abrazo desde Bahía Blanca, nos manda Cristian como siempre. Al gobierno no le interesan los argentinos, que los argentinos mejoren su nivel de vida,
ni que crezca la economía, ni que se reduzca la pobreza. Solo le interesa ganar las elecciones y mantenerse en el poder. A la oposición se le hace fácil, dice Mario. Perdón, la oposición se la hace fácil, dice Mario. Hola, dejen hablar a la mujer, se llama Nazarena, la mujer. La mujer. No sean tan hegemónicamente hombres hablando en una mesa de política. Gracias. La germen. La Claro, bruja. tiene razón Renú, arranca esto, que vaya a saber en qué termina, porque si analizamos con óptica futbolera y mientras hacen desastres, lo que habría que analizar es por qué con este desastre tiene esa imagen más mínimo del 43%, ahora 67% dice que la economía está mal, Claro. pero Es el la cuenta de presidente las tiene intentas. apoyo. Raro, esto claro es lo que salió Ayer. Clarín. El mejor equipo de los últimos 50 años, y sí, hay mucha gente estúpida. No nos olvidemos que los que tenemos capacidad y estamos dispuestos a analizar escenarios también somos parte de la gente. No es solo Es cierto. lo que alguna gente, sino lo que otros dejan hacer, vale para representantes y representados. En esa línea me parece desacertado que el tema de Fuerza Patria sea Cristina Libre, como dijo Sí, lo Teresa hablamos. García. Decime qué propuesta tienen para recomponer la situación social y económica. Sin recitar de memoria lo hecho en el pasado, el mundo cambió. Es cierto. Porque permanentemente sostiene Sued que es un gobierno con fortaleza política a un gobierno que tiene menos de 2 años de iniciado su mandato, todo atado con alambre, para ver si puede llegar al próximo mojón de octubre. Cristian de Caseros, amigo Explicate, de Gabriel. Charlie de Chivilcoy. Digo que es un gobierno que logró con muy poquitos representantes en el Congreso sacar todas las leyes que quiso, impedir que le sacaran todas las leyes que quiso la oposición, tener a la mayoría de los gobernadores neutralizados, tener a la justicia en general neutralizada. Ujú. En ese sentido me parece que es un gobierno con fortaleza política, pero todo está atado a que muchos de esos factores de poder le dieron ese crédito a Milei bajo el supuesto de que tiene banca social. Bueno, ahora Claro. eso Pero ¿no te parece que un poco se de va a ese transparentar. capital político un poco se deterioró? Digo, ¿no lo ves No lo sé. en los últimos reclamos de los gobernadores que tienen más fuerza de los últimos que venían haciendo? Lo que Sí, pasó en el pero 9 de julio en Tucumán, digamos, ¿no eso- son señales de que ese capital político un poco se deteriora? Tiene que ver con la campaña. Digo, ahí no sé, sí, institucionalmente sí. Pero eso estaba atado a que Milei tenía un 50% de apoyo. 50, 48, 47. Bueno, si eso lo demuestran las elecciones, los gobernadores se van a volver a alinear, va a volver a tener una mayoría o neutralizar a Bueno, en los su caso, sí. legisladores. A mí me Parece que parece, algo déjeme ven. decir una cosa más. A mí me parece que va a llegar con la inflación controlada la elección porque la variable del ajuste es la que la variable del ajuste y el tipo de cambio paralizado. Ayer hubo operados en el mercado dólar futuro 2.200 millones de dólares. O sea, en un día. Está bien. El gobierno para está sostener el usando. precio del Claro, dólar. fíjense que el dólar oficial terminó sin cambios en 1.275 pesos y el blue ya en 1.300. Cuando vos ves esa brecha, decís, estos tipos se la están patinando para llegar como sea con la inflación controlada. Esa sería la noticia positiva. Ahora, la noticia negativa es qué pasa con la inflación después de la elección y sobre todo que parece que lo mejor de la economía de este año ya pasó. Es lo del primer trimestre. Cuando vos hablás con analistas sobre lo que está pasando ya con datos adelantados del mes de junio, ya te dicen, y de nuevo empezamos a caminar por lo menos en una economía que se estanca. Es decir, el gobierno muy probablemente llegue no con una recesión, porque técnicamente no va a llegar así, pero sí con una economía muy debilitada a la elección. Entonces va a haber un contraste que quizás sea aún mayor que ahora entre la gente que dice no me alcanza la plata o no tengo trabajo, con un número de inflación muy bajo. Recordemos que el lunes sale el número de inflación del INDEC, que muy probablemente dé abajo del 2%. Ajá. Insisto, y se sigue discutiendo lo mismo. Yo trato de decir cuando pasan estas cosas que si se discuten números que efectivamente son confiables, es porque socialmente hay una emergente que está pidiendo una respuesta sobre ese tema. ¿Por qué antes no se discutían esos números y ahora sí? O sea, ¿por qué se discute el número de pobreza y el número de inflación ahora y antes no? Porque además, digamos una cosa, vamos a poner un ejemplo de un canal. TN está todo el día machacando con el tema de la que la guita no alcanza. Sí. Por poner un ejemplo emblemático, no es que esto lo dice alguien que es opositor al gobierno. O sea,
esa pregunta está instalada. Y si esa pregunta está instalada, hay que darle una respuesta. Bueno, nada, eso. Ponemos un punto acá, vamos a escuchar un poco de música, dale.